Gracias por estar nuevamente con nosotros. Continuamos acá en el estudio de La Patilla TV. Hoy nos acompaña el profesor de Derecho Procesal Penal Pedro Natera Piñerúa, quien también fue exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros acá en La Patilla. El fin de semana, que acaba de pasar, y el fin de semana anterior, vimos unos procedimientos atípicos o quizás no usual por parte de la Superintendencia de Precios Justos. La semana pasada fue en Sabana Grande con todo el que tiene que ver con aparatos electrónicos, teléfonos celulares y afines, y este fin de semana fue con los juguetes. En una de las tomas que pude ver a través de la televisión, pues el Superintendencia de Precios Justos, William Contreras, venimos aquí a bajar los precios, vamos a decomisar el material, pónmelo preso. Estamos dentro de la normalidad, o sea, dentro de la ley penal, o dentro de lo que tiene que ver el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, ¿se está aplicando la norma correctamente? Bueno, Daniel, primero que nada agradecido por la invitación a tu prestigioso programa. Déjame decirte, no estoy de acuerdo con el procedimiento que se está aplicando, en vista de que todo procedimiento penal derivado de la Ley Orgánica de Precios Justos deriva de un procedimiento administrativo. Es decir, la Superintendencia de Precios Justos debe aperturar un procedimiento administrativo, de allí debe entonces determinarse si se ha incurrido o no en algún tipo penal previsto en esta ley. De allí debe notificarse entonces al Ministerio Público, al fiscal del Ministerio Público, para que aperture el procedimiento penal. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los juguetes en este caso? ¿Qué pasa con los teléfonos celulares, con esa mercancía incautada? Eso yo puedo disponer de esa mercancía, se puede disponer, el Estado puede disponer de esa mercancía y de una u otra manera regalarla o venderla a otro precio. O sea, lo que ya compró una empresa, yo lo tomo y enseguidamente dispongo de él. Eso es legal, eso se puede realizar. La única forma que ese procedimiento sea legal son las medidas precautelativas, es decir, las medidas que son para asegurar los resultados de un proceso. La única excepción que hay para que se pueda disponer inmediatamente de esos bienes es cuando se trata de alimentos o bienes perecederos para bienes sociales. Es la única forma que se pueda disponer inmediatamente de esos bienes, como te dije anteriormente. ¿A dónde puede acudir en este caso el afectado? ¿Cuál sería el procedimiento de defensa ante una situación que podría interpretarse que está alejado a la norma? Claro, en la Ley Orgánica de Precios Justos te establece dentro de su procedimiento unos lapsos, ¿verdad? Unos lapsos de notificación, unos lapsos de contestación, donde él acude ante el órgano sancionador y solicita la revocatoria de esas medidas, ¿verdad? Abonado a ello, bueno, los procedimientos administrativos, tribunales administrativos. ¿Estaríamos dentro de qué estructura legal este tipo de procedimiento? Es decir, profesor, ¿cuál debería ser en caso de controlar los precios? Vamos a poner el episodio en que lo que se requiere es que no haya la especulación. ¿Cuál debería ser el procedimiento adecuado? El procedimiento adecuado es una fiscalización. El SUNDE tiene la potestad o la Superintendencia de Precios Justos tiene la potestad de practicar cualquier tipo de inspección, fiscalización a las empresas que surtan bienes, no solo a las oficinas, sino también a las distribuidoras, a los almacenes, y ellos pueden solicitar la documentación pertinente para determinar si está dentro de los parámetros establecidos por la ley de la ganancia del quien está ofreciendo sus bienes. Es un parámetro hasta el máximo de 30, ya sacando allí lo que son las estructuras de costos. Estaríamos hablando de un 30%, si el valor está por encima del 30%, es donde podría dar cabida al procedimiento administrativo. Darle el ajuste previo, debe establecerse allí lo que son los gastos como te dije, de costos, los costos. ¿Qué participación tiene el Ministerio Público en ese procedimiento? El Ministerio Público tiene participación cuando se tiene conocimiento de un hecho punible. Cuando se comete un hecho punible, el Ministerio Público es quien debe actuar, es decir, el funcionario debe notificar al Ministerio Público para que el Ministerio Público entonces aperture un procedimiento penal en contra de esta persona. Claro, podríamos hablar de que se está utilizando como norma supletoria el Código Orgánico Procesal Penal, que te establece que todo aquel que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede
denunciar tal hecho o puede practicar una detención poniéndola a la orden de las autoridades y estas a su vez a la orden del fiscal Ministerio Público, quien los pondrá a la orden de un tribunal. Ahora, si hablamos de la privativa de libertad, si no hay un delito de flagrancia, si no se acaba de cometer un hecho punible, ¿puede un superintendente, en este caso de la SUNDE, llegar y decir, pónmelo preso a alguien? No puede. Fíjate, Daniel, yo considero que hay delitos que pueden ser, se pueden establecer de plena flagrancia, por ejemplo, un delito de extracción de productos de primera necesidad, ¿verdad? Una persona que esté extrayendo, esté sacando un producto del país y sea sorprendido en la frontera, eso es un delito flagrante. Del resto yo considero que hay delitos que son derivados, como te dije anteriormente, de procedimientos administrativos. Primero tienes que aperturarle el procedimiento administrativo y de allí determinarse si esta persona cometió o no un delito. De cometer un delito se notifica al fiscal Ministerio Público, quien da entonces la apertura del proceso penal. Cuando un funcionario llega a intimidar, a coaccionar, sin de repente hacer un análisis, sin realizar una investigación, no está abusando de su autoridad. Claro, recuerda que existen delitos que se denominan abuso genérico de autoridad. Y todo funcionario que está investido de autoridad y transgreda sus funciones incurriendo en el error o amenazando, podría incurrir en un tipo penal como abuso genérico de autoridad. ¿Qué puede hacer el ciudadano afectado? ¿Qué puede hacer el comerciante? ¿Qué puede hacer el empresario quizás para blindarse? Blindar su mercancía, blindar su comercio, blindar su negocio, obviamente actuando en el margen de la ley, actuando dentro de la ley, mejor dicho, para poder evitar ser sancionado. ¿Y cuál podría ser el mecanismo de defensa? Porque a veces quizás, vamos a la buena fe siempre se presume, vamos a pensar que están obrando de buena fe, y bueno, de repente hay un error o de repente a lo mejor sí hay algo consciente que se esté realizando en lo que tiene que ver con la mercancía. Pero ¿a dónde pueden acudir ellos al verse que de repente llega la SUNDE, le quita el material, les dice que le quita la mercancía, les dice que los va a dar para los CLAP y entonces ya se quedaron sin la mercancía? ¿Quién les va a pagar eso? O sea, bueno, mira, en ese caso yo considero que las personas deben acudir ante el fiscal del Ministerio Público, ya que podríamos estar hablando de procedimientos que no son competentes, no son los adecuados. Así también pueden acudir a las instancias administrativas, que son los tribunales encargados de este tipo de situaciones, cuando se habla de procedimientos administrativos. ¿Okay? Recuerda que esta ley, como te dije anteriormente, da medidas precautelativas, es decir, que el funcionario tiene la potestad, tiene la autoridad determinada por la ley para comisar un producto. Una cosa es que comise el producto, puede haber una ocupación temporal, es lo que te quería decir. Hay diferentes medidas precautelativas que establece la ley que puede dictar el funcionario. Una de ellas es el comiso, la otra son la ocupación temporal, la ocupación fija, la revocatoria de las licencias a estas personas para que no ejerzan más el comercio. ¿Okay? Pero la mercancía no me la puedo apropiar ni yo distribuir. La mercancía, hay un comiso, ¿verdad?, de la mercancía. Si se determina de que tú eres culpable, entonces puede haber una disposición, pero no inmediata. ¿Okay? La que sí es de inmediata es los alimentos y los productos perecederos. La especulación es un delito que amerita la privativa de libertad. Todo. La especulación. Si se le puede explicar a la audiencia un poco eso, específicamente también a los comerciantes, qué pasa cuando yo como comerciante no estoy dentro del marco de la ley y bueno, quiero especular, pues o especulo porque quiero tener mayor ganancia o porque es diciembre. Entonces, como es diciembre, yo decidí cambiar el monto de la... Mira, lo que pasa es que hay diferentes tipos penales que se manejan en esta ley, ¿verdad? Hay personas que se han dedicado, y esto no es mentira, claro, hay un alegato de costos de reposición, que también hay que entenderlo ante una situación económica que nos encontramos, donde eso lo podría manejar mucho mejor con un economista,
donde tienen unos costos de reposición. Entonces hay personas que se surten de cierta cantidad de producto, ¿verdad? Pero al momento de reponerlas, ¿verdad?, le va a ser más costoso. Entonces ahí es donde ellos les quieren aplicar ese acaparamiento, porque tienen cierta y determinada cantidad. Pero para eso también tendrías que determinar cuál es el fin, a qué se dedica la empresa, cuál es el movimiento que tiene la empresa. Porque si tú tienes una empresa que es distribuidora, por ejemplo, de azúcar, ¿verdad?, sería muy normal que tengas toneladas de azúcar porque tú distribuyes azúcar. Claro, tendríamos que ver, como dije anteriormente, la cantidad que maneja mensualmente esta persona. Ahora, el tema, ya para finalizar, profesor, si no hay seguridad jurídica, esto no podría más bien alejar la productividad, alejar el comercio, alejar la inversión privada para beneficio del país. Sí, ¿no? Porque es importante la seguridad jurídica. Bueno, la seguridad jurídica es importante para todo. La base fundamental de una democracia. Donde no hay seguridad jurídica, nadie va a invertir. Porque tú no vas a invertir donde vas a buscar el respaldo de las instituciones que deben respaldarte y no la vas a tener. Entonces es muy importante. Agradecemos al profesor Pedro Natera Piñerúa por haber estado con nosotros aquí en La Patilla Televisión. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Para más información ingresa a www.lapatilla.com o visita nuestras redes.